social, María Victoria Renzone, quien hace un par de horas nada más asumió la presidencia a nivel departamental del Comité de la Unión Cívica Radical en Tinogasta. Bueno, ¿cómo se llegó a esto, Mariví? Muy buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Y bueno, esto se llegó, como siempre se trabajó dentro de la Unión Cívica Radical, en mesas de debate, en mesas de discusión. En este caso, nosotros siempre tenemos espacios y lugares de plantear y debatir nuestras ideas, nuestros puntos de vista desde los distintos sectores, con distintas perspectivas de cómo se trabaja la política desde lo partidario. Y bueno, se llegó a una mesa de consenso donde surgió la alianza, ¿sí? En algunos departamentos fueron a internas. En el caso de nuestro departamento se llegó a un consenso. También ayer estuviste acompañadas por importantes autoridades, digo, a nivel provincial y nacional también, que estuvieron en tu asunción. En la asunción, que la hicimos oficial realmente, en el día de ayer la concretamos con la visita de la presidenta del Comité de Provincia, con integrantes del Comité de Provincia acompañándola a ella y los legisladores que tenemos actualmente de la Unión Cívica Radical, que en su momento fueron con Juntos por el Cambio. También en un momento determinado se terminó de oficializar todo en Tinogasta, pero también tuvieron que viajar al norte y hacer presencia en Fiambalá. ¿Cómo les fue? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes los acompañaron? Exactamente, en realidad nuestra estructura política dentro del departamento es el Comité Departamental de la Unión Cívica Radical y el Comité Distrital, que es el que trabaja toda la zona norte de Fiambalá hacia el norte y todo lo que significa la herradura y demás. Es una estructura en realidad muy bien conformada orgánicamente desde hace muchos años y fuimos todas las mismas autoridades que estuvieron acompañándome acá en Tinogasta. Fueron quienes estuvieron acompañando a la señora Elena Caro, presidenta del Comité Distrital de Fiambalá, en horas de la tarde, en un acto la verdad que bastante concurrido, muy, muy lindo, ambos actos, la verdad que superó las expectativas, tanto a la mañana acá en Tinogasta como lo fue en la tarde en Fiambalá. Esto de asumir por consenso, digo, la presidencia del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical, a vos, digo, particularmente, ¿te tomó por sorpresa o no? Porque sos una militante de muchísimos años. Hace muchísimos años que milito en la Unión Cívica Radical. En realidad yo volví después de haber optado tener un leve distanciamiento en función de la conformación de mi familia, ¿no? De mi vida personal, del nacimiento de mis hijos. Ellos están un poco más grandes. Volvimos de alguna manera con la apertura que me dio el partido a través de la candidatura a la concejalía en las últimas elecciones que hubo. Y bueno, a partir de allí obviamente uno vuelve y la verdad que aparte de tener una vocación de servicio, también hay una pasión, que es esto. Entonces a partir de allí continuamos trabajando y militando y dialogando con los afiliados, con la gente que nos acompañó en ese momento y con aquella que no también y que realmente necesita tener un acercamiento, con los que hay que tener un acercamiento, un diálogo. Y bueno, sí fue una sorpresa cuando me dijeron que seas vos y hubo un consenso, obviamente que uno siempre tiene aspiraciones a algunos lugares, no tanto aspiraciones, sino por ahí uno dice, soy parte de esto y bueno, y si me confían en mí este compromiso, esta responsabilidad, la verdad que me sentí muy halagada y que me tomó por sorpresa en ese momento porque quizás no esperaba que la emoción sea esa, ¿sí? Sí estaba presente, sí estaba en el lugar, sí militando, pero no buscando específicamente ese espacio. ¿La respuesta fue inmediata o hubo que pensarlo un poco, hubo que hablar con la familia? Soy un soldado de la causa, siempre lo fui. Es muy trillado pero siempre lo fui. Así que la verdad que nos miramos y dijimos sí. Claro. Ahora, digo, el país, Catamarca, el mundo, vive una situación muy particular con todo este tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo es militar en estos tiempos? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Qué es lo primero que pensás que va a comenzar a gestarse de ahora en adelante con esta nueva presidencia que comienza a hacerse cargo desde el Comité Departamental de la Unión Cívica Radical? Y nosotros tenemos un desafío muy grande.
En primer lugar, porque somos dos mujeres, te comento que la vicepresidenta es la profesora Nancy Moreno, somos dos mujeres a las cuales no solamente afrontamos a los desafíos de la política y partidario, sino también a los desafíos que nos plantea la sociedad en su lugar de perspectiva de género, en lo que significa el ámbito social a través de lo que dejó la pandemia en nuestro país, sobre todo porque convengamos que la pandemia fue muy utilizada en nuestro país para justificar o para tapar algunas situaciones o consecuencias que no fueron tan grandes en otros países y que lamentablemente nosotros acá en nuestro país las vamos a seguir sufriendo por quizás algunas decisiones no tan acertadas. Si bien es cierto que fue algo nuevo esto de la pandemia, fue algo que nos tomó a todos por sorpresa, que no fue algo esperado, pero bueno, de todas maneras yo creo que teníamos la visión, teníamos lo que se está viendo, lo que se veía en Europa, lo vimos venir, veíamos cómo podíamos enfrentarlo en ese momento y bueno, por allí no se tomaron modelos. Entonces, la verdad que hoy por hoy el mundo ha cambiado, se nos plantea un escenario, un panorama totalmente distinto al que quizás se nos hubiese planteado hace 4 años atrás y en los cuales estamos dispuestos a trabajar. Nosotros consideramos como Unión Cívica Radical de que hay algunos derechos que están un poco coartados, como fundamentalmente hoy en este nuevo escenario lo que es la educación. Nosotros estamos viendo, no nos vamos a ir al país, no nos vamos a ir sino vamos a irnos a nuestra Tinogasta, donde tenemos más de 1000 niños que no han llegado nunca a la presencialidad escolar y un alto porcentaje de esos niños no tiene acceso a la conectividad. Entonces no estamos hablando de grandes inversiones, estamos hablando de grandes obras y básicamente estamos dilapidando la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Entonces, ante esos escenarios es que nosotros tenemos que empezar a reconstruirnos nosotros para poder hacer frente a lo que la sociedad nos demande hacia adelante. Te saco un poco de este tema porque recién hablabas de que hay una mujer que te acompaña en esta vicepresidencia. Sí. Y yo me preguntaba, qué importante en el marco de todo esto, ¿no? de la importancia y de la relevancia que ha tomado la mujer en ocupar cargos que antes tal vez no. ¿Qué tan importante es eso hoy a nivel partidario y qué se puede lograr, después en lo institucional en caso de que, pasadas las elecciones se llegue a ocupar un cargo? ¿Qué tan importante es eso? Cuando hablamos de listas, cuando hablamos de llegar a algún lugar a manera institucional y poder incorporar personal femenino que tal vez antes no pasaba. Bueno, realmente bien sabes de que existe un cupo, hay una ley de cupo, sí, ¿no es cierto? Pero lo sorprendente de esta situación que se ha dado en realidad en la mesa de discusión, no teniendo presente la ley de cupos, sino que se ha dado la propuesta en mesas donde éramos hombres y mujeres, y surgió así, como surgió a nivel provincia, como surgió en el distrito Fiambalá. La verdad que se ha dado una trilogía, una línea de trabajo en donde somos todas mujeres y te vuelvo a decir, en este nuevo escenario que nos plantea la sociedad, se nos redobla el desafío, porque no es solamente que tenemos que trabajar sobre la estructura y el preparado político y lo que tenemos que construir desde lo político, sino el desafío que se nos plantea con la perspectiva de género. Políticamente hablando, si tuviera que pedirte que me hagas muy breve, un análisis político de la situación de Tinogasta, de la situación provincia y de la situación país en el marco de la pandemia, ¿cuál sería tu opinión al respecto? ¿Qué pensás sobre lo que está pasando? Es lo que te dije, en el marco de la pandemia, yo creo que si bien es cierto, desde el punto de vista sanitario ha sido necesario en algunos momentos tomar algunas decisiones como las que se han tomado, eso es indiscutible, pero por allí podemos argumentar que en algunas han sido bastante excesivas y en función de la pandemia también se justificaron muchísimos gastos, muchísimas erogaciones y modificación de estructuras como son las de salud, como son las de educación, que por allí quizás no hubiesen sido tan necesarias, y también estamos viendo que con la excusa de la pandemia se están generando grandes erogaciones de dinero en algunas cosas que no son tan elementales, y yo insisto con el tema, que es un tema que como mamá, como mujer, me preocupa muchísimo, es el tema de la escolaridad de los chicos. En la escolaridad de los chicos son muchos niños
ya yendo a nuestro departamento, que están sin acceso a la educación, y eso es dilapidar el futuro de nuestro pueblo. Mariví, también te quiero preguntar, porque en todo este tiempo que ha pasado, en un momento se discutió, se habló mucho sobre estas elecciones que en su momento te ubicaron en un consejo deliberante como el de Tinogasta. Hubo una serie de discusiones, denuncias, palabras cruzadas, etcétera. ¿Qué te quedó de eso? Digo, ¿qué pensás hoy en día? Bueno, esto está judicializado. Esta es una situación personal ahora. Quedó judicializada. Pero hubo una sentencia firme. Hubo una sentencia firme donde nos aprobaba de la provincia, que la misma fue apelada por el partido oficialista y pasó a la Corte Suprema de la Nación. Sí hubo una sentencia firme. Es formación ética y ciudadana básica, nada más. La representación de las minorías en un consejo deliberante, donde no hay algo, donde no se puede tener una verdad absoluta. Algo está pasando con la democracia, con el concepto democracia, con el concepto institución. De todas maneras, vamos a continuar siendo respetuosos nosotros de las instituciones. Si lo defendemos y lo peleamos al espacio, no es algo porque no nos corresponda, sino porque creemos que la sociedad merece. Hubo más de 2.000 tinogasteños que apostaron a esta minoría. Está bien, una minoría, pero creo que debe ser representada, ¿sí? Es por eso que nosotros continuamos en el camino que nos marca la justicia. Mariví, digo, ahora en este tiempo, ¿no? Ya escapándonos un poco del tema de la pandemia, pero sí adentrándonos en la parte partidaria. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero en lo que hay que comenzar a trabajar? Porque también de la noche a la mañana puede que tengamos elecciones y hay que conformar listas, y hay que militar, hay que salir de nuevo a golpear las puertas, a militar, lo que es militar, ¿no? Digo, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que más se te cruza? Que dice, a ver, esto es lo primero que tengo que hacer desde lo partidario, con el equipo de tu espacio político que te va a acompañar. Con el equipo del espacio, y que gracias a Dios, más allá que hay diferencias de opiniones, hay muchas cosas. Lo primero que había que hacer era esto, conformar el partido orgánicamente, que quizás no estaba, sí estaba conformado orgánicamente, pero no activo. Bueno, nosotros la verdad que nos venimos reuniendo, o sea, se formalizó en la asunción oficial, pero nosotros veníamos trabajando ya sobre lo que teníamos que hacer. ¿Están todos? No estamos todos los sectores, pero está la mayoría de los sectores. Están la mayoría de los sectores, hay un solo sector que no, hay un sector que no lo está integrando, pero en realidad estamos prácticamente todos. ¿Y qué es lo primero? No digo eso, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, lo primero era esto, como te digo, conformarnos orgánicamente y ponernos en actividad. Lo segundo sería ya, sí, que estamos trabajando ya, porque tenemos que recapitalizar, poner en valor nuevamente nuestra casa radical para tener un espacio de convergencia con todos los radicales que tenemos con todos los radicales del departamento. Entonces, el segundo trabajo es ese, poner en pie la casa radical, porque lo nuestro es una casa. Siempre la consideramos así. Fue hecha realmente con el esfuerzo, con las ganas, con la voluntad de los afiliados, y yo creo que ahora la vamos a volver a poner en pie de la misma manera. De hecho, ayer la presidenta del Comité Provincia pidió hacer una visita al lugar para que veamos juntos y trabajemos juntos en la puesta en funcionamiento del edificio. Y dirás cuán importante es muy importante, porque es donde nos sentimos identificados y donde podemos empezar a fijar espacios de reunión, de espacios de debate, espacios de diálogo, fundamentalmente, porque eso es lo que tenemos que tener nosotros, que es el diálogo. En eso se va a basar nuestra gestión, en el diálogo, en la apertura. Fuera del micrófono nosotros hablábamos de limitaciones. No va a haber ningún tipo de limitación, digo, a la hora de que vos comiences, bueno, ya estás ejerciendo tu presidencia, digo, dentro del comité. Digo, es un tema que se ha hablado en su momento, no va a haber limitaciones, no va a haber ninguna estructura, digo, partidaria desde lo más alto que venga a condicionarte sobre lo que vos crees que es lo mejor para avanzar y para militar dentro del departamento. Y ahora tenemos diálogos con todos. Yo lo que planteé es esto, yo me voy a sentar a hablar con todos.
con todo el que quiera, por supuesto, Claro. con todo el que quiera sentarse, ¿no es cierto? No voy a tener limitaciones, no tengo problema, estoy abierta a sentarme con todos, incluso con quienes en algún momento hemos sido socios políticos que no son del partido, y también si se da la ocasión, se da la circunstancia de sentarnos a conversar, también lo vamos a hacer. De hecho, hace muy pocos días hemos estado con el doctor Mansi reunidos, que no ha sido nada oculto ni nada, pero por la sencilla razón que hemos sido socios políticos en una ocasión, y por qué no retroalimentarnos, ¿no?, de esta discusión política que se plantea en este nuevo escenario político que nos plantea la pandemia. Ya están prácticamente ustedes militando, ¿no? Y te pregunto, Totalmente. porque recién decíamos, hay un sector político que no está presente, tal vez porque han tenido sus diferencias partidarias, políticas, que no está mal, digo, es parte de todo esto, ¿no? Pero van a ser convocados, digo, de ahora en adelante, ahora que ya está esto conformado, va a ser convocado ese sector para que se sume a trabajar. Totalmente. Las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. A ver, siempre en la marcha, siempre en el trabajo, hay aciertos y hay desaciertos. Y bueno, en reconocer errores y reconocer también los aciertos está la madurez de la política, ¿no? Entonces podemos madurar en el avance, en el diálogo, en poder acercarnos. De hecho, hemos tenido contacto en este momento de la Asunción, hemos tenido contacto donde ellos plantearon, bueno, tenemos una agenda política aparte y bueno, pero realmente manifestando los mejores deseos para esto. Y yo creo que el debate es lo que enriquece. El debate, la discusión, la mesa política y en su momento también las elecciones internas, que realmente no se dan porque no se estaba en una situación ideal por esta misma situación, no solamente de pandemia, sino situación económica y muchos factores que hacen, ¿no es cierto?, a lo que implica tener una elección interna, que es por eso que es lo que se buscó, el diálogo y el consenso. Pero la verdad que las puertas están abiertas para todos. Si hay que convocarlos, se los va a convocar, y fundamentalmente tener contacto directo no solamente con los sectores, sino con los dirigentes de los distritos, tratar de llegarnos de a poco. No sabemos que nos va a costar, sabemos que no va a ser fácil, pero tratar de llegar a los dirigentes de los distritos que por allí están muy solos, llámese Salado, llámese El Puesto, llámese Anillaco, llámese San José o Santa Rosa. Hay muchísima gente que está esperando quizás ese llamado, esa convocatoria o ese lugar donde se converja, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, eso es lo que vamos a buscar, y está abierto en realidad nuestro espacio para todo el mundo. Te vuelvo a decir, hay aciertos y desaciertos, pero cuando hay trabajo, si no, no hay margen para eso. En base a lo que estábamos hablando recién, yo no sé si cabe esta pregunta o no, tal vez mucha gente sí se la haga, es ¿con quién te identificás, digo, a nivel provincial y a nivel nacional? ¿Estamos en condiciones de decir que se identifican con alguien o no? ¿No es momento? ¿Qué es lo que vos pensás? Yo creo que no es momento porque estamos previo a candidaturas. Yo creo que todos dentro del seno partidario tenemos muy claro cuáles son los referentes que tenemos a nivel provincia, pero al momento de sentarnos a la mesa somos todos radicales. Somos todos radicales. ¿Hay alguna diferencia, digo, decir PRO es decir Unión Cívica Radical PRO es lo mismo? ¿No Son dos partidos distintos, que somos asociados. Como en su momento fue asociado el Frente Cívico, tuvo componentes asociados. Nosotros fuimos, la provincia de Catamarca fue gobernada durante 20 años por el Frente Cívico y Social, que siempre ha tenido aliados y socios políticos con el eje convocante de la Unión Cívica Radical, y bueno, y con el PRO pasa exactamente lo mismo a nivel nación, que hemos sido convocados y estamos dentro del eje de la estructura, porque convengamos de que el PRO era un partido emergente y bueno, la estructura de la Unión Cívica Radical alcanzaba a todos los lugares del país. Entonces yo creo que nuestra estructura es fundamental para cualquier alianza. Y bueno, todos me conocen, todos los afiliados saben de mi trayecto por el partido, y están las puertas abiertas para receptar las inquietudes, los descontentos, y que nos hagan ver los desaciertos. Es fundamental que vengan y nos digan: chicas, están equivocadas en esto, nos gustaría hacer esto, queremos trabajar en lo otro, ¿qué es lo que queremos hacer? Y no solamente para el afiliado radical, sino
que también para todo aquel que se quiere acercar y diga, nosotros necesitamos o queremos una alternativa, pero esperamos esto. Y bueno, todo es diálogo, por eso yo apuntaba a hablar del diálogo. Nosotros estamos, de hecho, venimos trabajando sobre el diálogo, venimos hablando mucho con distintos sectores, no solamente del radicalismo, se nos han acercado sectores de otros partidos también, con los cuales hemos charlado mucho. Y bueno, eso es importante porque eso nos enriquece, nos retroalimenta y nosotros podemos realmente planificar, proyectarnos y trabajar sobre el aporte que nos pueden hacer fundamentalmente. Las puertas están abiertas para todos. ¿Hay disconformidad de alguien? Puede ser, es seguramente, no puede ser, es seguramente, y la verdad que estoy totalmente abierta a escucharlo. El otro día casualmente estuvimos reunidos con gente que oportunamente afiliados radicales no compartieron con nosotros, pero estuvimos, es fundamental, la Unión Cívica Radical tiene sus bases en la discusión, en la autocrítica, en la autocrítica y en el debate. Nosotros siempre nos dicen, pero ustedes siempre van a internas, porque nosotros tenemos que enriquecer y poner sobre firme nuestras posturas y dejar bien en claro por qué estamos donde estamos y por qué somos un partido de 130 años y nosotros hemos transitado y nuestras bases están fundadas en la justicia social. Las bases del radicalismo están fundadas en la justicia social. Desde sus comienzos, desde cuando Leandro Alem lo fundó, fue en base a eso. Entonces, también es la discusión, es la pelea y es la lucha. Esas son las bases fundamentales de la Unión Cívica Radical. Creo que ahora sí te hago la última pregunta. Cuando se habla de grieta, ¿qué pensás? Mira, es muy duro hablar de grieta cuando tenemos un solo país y cuando tenemos que llevarlo adelante y lo tenemos que sacar de una crisis profunda en la que está inmerso. Yo no quisiera hablar de grietas, de diferencias sí que se han planteado a través de las distintas políticas del gobierno, que la culpa no la tienen los 4 años intermedios, la culpa la tienen los últimos 20 años de gobierno. Entonces, se han marcado grandes diferencias dentro de nuestra sociedad. Entonces, no lo veamos como una grieta, sino que lo veamos de cómo podemos trabajar para cerrar ese espacio que haga de que todos seamos o tengamos acceso a las mismas cosas y podamos superar una vez más. Los argentinos somos fuertes, hemos pasado muchas crisis, esta es muy grande, es muy difícil y yo creo que si nos detenemos en planear, en plantear, en cuestionar la grieta, no vamos a avanzar nunca. Lamentablemente estamos ante una situación donde lo único que están trabajando es sobre cómo justificar la situación legal de una persona. Entonces yo creo que si nos ponemos en realidad los argentinos a trabajar sobre lo que queremos para el futuro, sobre lo que queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para lo que tenemos para atrás, tenemos que pensar en el presente, aprovechando lo que es nuestra tierra, lo que es la productividad, el potencial económico que tiene nuestro país. No tendríamos por qué estar en las condiciones que estamos, ni tendría que existir una grieta. Esa grieta es algo ideológico, nada más. Yo creo que la tenemos que superar y está en la voluntad de muchos superarla. Gracias por el tiempo que dispensaste con nosotros, Mariví. Para vos, muchísimas gracias a vos por convocarme y bueno, a disposición para cuando usted lo considere necesario. Hasta luego. Hasta luego.